la trascendencia de la serie de televisión que lleva el título de este capítulo, he querido añadir una vez más las vivencias de esta singular compañía encuadrada dentro del segundo batallón del Regimiento 506 de la División 101 de paracaidistas. Tal y como el lector aficionado habrá podido verificar, me refiero sin duda a la compañía Easy. Como ya se ha descrito en capítulos anteriores, la División 101 tenía la misión de tomar la localidad de Eindhoven y mantener los puentes del Son y Veghel pertenecientes al primer tramo del corredor, por lo que debían avanzar posteriormente el 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks. Dentro de la misión encomendada a la división, el segundo batallón del Regimiento 506 tenía que retener intacto el puente que atravesaba el canal de Wilhelmina en las proximidades de la localidad de Son y posteriormente unirse al tercer batallón para asegurar Eindhoven hasta que llegaran los tanques de Horrocks. El día del salto, el 17 de septiembre, la compañía Easy, englobada dentro del segundo batallón, aterrizó a las 13:30 horas en la zona de lanzamiento C, junto con el resto del Regimiento 506, en una llanura junto a la granja Paulushof, al norte de la localidad de Son, a unos 15 kilómetros de Eindhoven. El Regimiento 502 aterrizaría en la zona de Salto B, al norte de la zona C. Cubriendo el hueco entre ambas zonas se encontraba la zona W, que sería utilizado para el aterrizaje de los planeadores con todo el material pesado de los regimientos. La compañía Easy, junto al resto de compañías, se dirigió hacia el sur por el camino que hay a la derecha de la granja hasta la primera hilera de árboles del pequeño bosque que tenían delante, justo al norte del pueblo de Son. Este era el punto de reunión del segundo batallón. Mientras avanzaban por este camino secundario, se encontraron con 5 carros blindados de los restos del segundo batallón del regimiento Hermann Göring, que avanzaban hacia el norte por la carretera general de salida del pueblo de Son. Los paracaidistas no contaban todavía con armas antitanque para repeler el ataque que sin duda se iba a producir. Por acción, una vez más, de lo que yo considero la divina providencia, aparecieron en el cielo los cazas P-51 Mustang, que estaban cubriendo a los aviones C-47 en las sucesivas oleadas de paracaidistas aliados que llegaban a la zona. Sin dar al enemigo tiempo de reaccionar, atacaron la columna de tanques con sus ametralladoras, provocando que la columna de blindados se diera la fuga por la carretera general. Tras alcanzar el punto de reunión, el Regimiento 506 atacaría el pueblo de Son para tomar el puente sobre el río Wilhelmina. Después de atravesar el puente, se dirigirían hacia el sur, hacia la ciudad de Eindhoven, que tenía que ser capturada antes de la llegada del 30 Cuerpo de Horrocks. El primer batallón del regimiento atacaría en dirección sur, a través del bosque hasta el puente, mientras los batallones 2 y 3 acababan de organizarse para unirse posteriormente al ataque. Esperando no encontrar resistencia, mientras avanzaban por el bosque, el primer batallón empezó a recibir fuego desde uno de los cañones del 88 situados en las inmediaciones del canal, frenando en seco el avance hacia su objetivo. Mientras estos eran atacados, los batallones 2 y 3 avanzaron hacia el este, atravesando el bosque hasta la carretera principal en la entrada norte de Son. Su objetivo era atravesar el pueblo hasta la misma entrada del puente, reforzando al primer batallón que ya lo habría tomado el asalto. Siguiendo por la carretera principal hasta Son, el ataque empezó a las 14:30 horas. La compañía D iba en cabeza, seguida de las compañías E y F del segundo batallón, seguidos por el tercer batallón del regimiento 506. El soldado David Keyon Webster
iba al frente de la compañía Easy en su avance, justo detrás de la compañía D, tal y como ustedes pueden ver en el mapa. Cuando se encontraban en la mitad del pueblo, voló por encima de sus cabezas un proyectil del 88 disparado desde un cañón que estaba situado detrás de un edificio junto a la calle principal. Tras impactar contra una de las paredes del edificio que tenían justo detrás, la onda expansiva derribó a varios miembros del segundo pelotón de la compañía Easy. Sin tiempo a reponerse del susto, una ametralladora MG-42 empezó a abrir fuego desde las inmediaciones. Tras los disparos, la compañía D se apartó a la derecha de la calle principal para resguardarse de las balas, mientras que la compañía F se parapetó por detrás de la iglesia del pueblo. Estas inesperadas maniobras dejaron a la compañía Easy al descubierto, forzándoles a desviarse por la calle de la izquierda a la altura de la esquina donde se encuentra el actual Gran Café Het Rayus. Avanzaron por dicha calle escudriñando cada ventana de las casas situadas a ambos lados del eje de avance. Al final de la calle, giraron a la derecha tropezándose con un pequeño puente que atravesaba el río Dommel. Webster, que iba a la cabeza de la compañía, observó un granero de piedra situado a unas 100 yardas por detrás del puente. Casi al mismo tiempo pudo ver el emplazamiento de una ametralladora alemana situada justo detrás de la edificación. Los tres sirvientes alemanes saludaron a los americanos pensando que eran de los suyos. Webster les hizo una señal a los paracaidistas que iban detrás de él para que se tiraran al suelo. Acto seguido, el propio Webster disparó contra los alemanes errando el primer tiro. Al oír los disparos, los tres alemanes se echaron a correr y desaparecieron, dejando abandonada la ametralladora. Si Webster no hubiera visto a los alemanes y estos hubiesen dejado que cruzaran el puente para abrir fuego, gran parte de la compañía Easy hubiera sido aniquilada de manera instantánea. Sin ser consciente todavía de todo esto, Webster cruzó el puente, corriendo todo lo que sus desgastadas botas le permitían, refugiándose en la ladera del arroyo. Después de asegurar el puente sobre el río Dommel, la compañía Easy se dirigió hacia el puente principal, atravesando todos los patios de las casas y los campos en una carrera contrarreloj. El resto de las compañías del primer y segundo batallón también empezaron a atacar los emplazamientos de los cañones del 88 en un intento de avanzar hacia el puente. De repente se escuchó una fuerte explosión. Pese a que los chicos del primer batallón tomaron los cañones de la orilla del canal y la compañía del segundo batallón había neutralizado el cañón de la calle principal y la ametralladora con fuego de bazooka, la demora por más de 2 horas en el avance le había dado tiempo a los alemanes de volar el puente de Somme. Tras la fuerte deflagración, una ametralladora alemana posicionada al otro lado del canal empezó a abrir fuego, pero fue neutralizado de manera inmediata. Sin tiempo que perder y aún sabiendo que su objetivo no había sido alcanzado, algunos paracaidistas empezaron a atravesar el canal a nado y en botes improvisados en un intento de asegurar el margen izquierdo del canal. Los hombres del primer batallón, con ayuda de algunos hombres de la compañía Easy, arrancaron puertas y tablones de madera de una granja en las inmediaciones del acceso al puente para intentar construir una estructura a forma de pasarela y así poder cruzar al otro lado del río. La estructura apuntalada por los ingenieros del batallón era tan endeble que los soldados tardaron horas en poder cruzar el cauce del canal. Silk interrumpió las operaciones militares al anochecer en las inmediaciones del puente debido a que la división blindada de guardias del 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks había sido detenida antes de llegar en Hoven. Los ingenieros de la división
Tardarían 36 horas en montar el nuevo puente provisional, que provocaría que el 30 cuerpo cruzara el Wilhelmina con 2 días de retraso. Después de asegurar el perímetro defensivo del puente, a la mañana siguiente los batallones 1 y 2 del regimiento 506 se dirigieron hacia Eindhoven por la carretera principal. Al llegar a las afueras, el coronel Sink ordenó que se desplegaran para tomar posiciones y avanzaran hacia el interior de la ciudad. Winters ordenó al teniente Brewer que avanzara con el grupo de exploradores. Durante la avanzadilla, un francotirador alemán le atravesó el cuello de un disparo al teniente, pero este último sobrevivió. Después de un breve intercambio de disparos, el regimiento 506 entró al fin en Eindhoven con un caluroso recibimiento por parte de toda la población de aquel lugar. Los tanques de Horrocks aparecieron por las calles bien entrada la tarde de ese mismo día. El día 19 de septiembre, la 107 Brigada Panzer alemana, acantonada en las proximidades de la localidad de Elmond, al este de Eindhoven, intentó retomar el puente de Son, pero fue rechazada por los paracaidistas del 327 Regimiento de Planeadores, que en ese momento estaban defendiendo todo el perímetro del puente. Tras este incidente, el general Maxwell Taylor, al mando de la 101 División, se dio cuenta de la vulnerabilidad existente en su flanco oriental, que podía ser fácilmente aprovechada para penetrar con sus tanques a través de aquel hueco. Otra vez más, el regimiento 506 sería el encargado de frenar aquellas posibles incursiones. Esta vez contaría con el apoyo de los tanques británicos del Escuadrón B de la Brigada del 44 Regimiento en su avance. Delante de sus mapas, el general Taylor llegó a la conclusión, con muy buen criterio, que la localidad de Nuenen, al oeste de Elmond, sería un emplazamiento ideal para la concentración de tanques alemanes antes de realizar futuros ataques hacia los diferentes puntos estratégicos a lo largo del corredor. La compañía Easy recibió órdenes de dirigirse hacia la localidad de Elmond para ampliar el perímetro defensivo del corredor. Partiendo a las 9:30 horas del suburbio de Tongerle, en Eindhoven, la compañía Easy con su escolta de tanques ingleses siguió la carretera de Wolverdick en dirección a Nuenen. Por el tipo de carretera que estaba despejada por ambos lados, los tanques británicos fueron objeto de la artillería alemana desde el primer momento del avance. Tras cruzar el río Dommel, siguieron por la carretera de Opwetten, la cual les dirigía directamente hacia su objetivo en Nuenen. Fue en esta misma carretera donde los chicos de la compañía Easy tuvieron su primer encontronazo con las fuerzas alemanas al cruzarse con 2 semiorugas que avanzaban por la carretera paralela a ellos en su flanco derecho. Tras dar la señal de alarma, todos los paracaidistas de la Easy bajaron de los tanques británicos y se pusieron a cubierto en las cunetas, mientras los cañones de los carros británicos apuntaban hacia los alemanes. El primero de los tanques abrió fuego, alcanzando el costado de uno de los semiorugas. Tras el incendio de este, los soldados alemanes que iban en su interior empezaron a salir del vehículo, siendo cosidos a balazos por los americanos, que no esperaron ningún tipo de orden para abrir fuego. Después de aquel primer contacto que puso a los alemanes acantonados en Nuenen en alerta, las águilas aullantes continuaron avanzando por las cunetas hacia su objetivo. En la carretera sur que entraba en aquella pequeña población fue donde tuvo lugar el segundo encontronazo entre los paracaidistas y los 3 carros blindados Panther del regimiento 107 que estaban acantonados en las inmediaciones de la carretera. Estos estaban apoyados por fuego de ametralladoras que podían barrer todo el camino. Hoy en día, esta carretera que ustedes pueden ver en el mapa
Está flanqueada por casas a ambos lados en la entrada sur del pueblo y las zanjas evidentemente han desaparecido. A la derecha de la carretera, en la entrada sur de Nuenen, estaba la granja Bink, rodeada de más zanjas y setos. A la izquierda de la carretera había un campo abierto ligeramente elevado con una serie de casas y zanjas en las que la Easy Company estuvo inmovilizado durante la mayor parte de la tarde. El primer y segundo pelotón lideraban la marcha y fueron los que recibieron toda la primera descarga de fuego en cuanto pasaron por la carretera. Bob Copton y el segundo pelotón fueron ametrallados desde múltiples posiciones y corrieron a refugiarse en un corral al lado de la carretera en Bink Farm. Mientras Copton estaba reuniendo a sus hombres, fue alcanzado por una bala que le atravesó el culo y tuvo que ser evacuado. El fuego de las ametralladoras tenían inmovilizado a la práctica totalidad de la compañía Easy. El primer pelotón pudo seguir avanzando con la cobertura de las casas que habían al lado del camino hasta que llegaron a la intersección de dos calles donde se encontraba el primer tanque, girando posteriormente hacia la derecha. La posición de los tres tanques la conocemos gracias al testimonio de Jan van Bakel, que por aquella época tenía 16 años. En el patio de su casa, en la que vivía con sus padres, cubriendo un cruce de calles, Boyd, Parkstraat y Lidenland, estaba el primer tanque. El segundo estaba en el cruce de la calle Boyd y la segunda calle a la derecha en Bex Farm. El tercer blindado estaba en el antiguo cementerio de Nuenen, más o menos en el cruce de calles Vincent Bach, Gonstraat y Louis Street. Todos ellos eran muy difíciles de detectar porque estaban prácticamente enterrados y cubiertos de ramas. La amenaza era muy grande porque desde sus posiciones, formando una media luna, el pelotón de carros blindados alemanes podría cubrir con sus cañones el avance de los paracaidistas americanos y los tanques ingleses que rodaban por Appleton Nuenen Road, que es esta calle que ustedes ven aquí. El primer pelotón, al frente de Webster, se arrastró por las zanjas de ambos lados de la calzada. El fuego de la ametralladora estaba presente, pero los tanques alemanes camuflados no habían empezado a disparar. La gente del primer pelotón llegó hasta el cruce de calles donde se encontraba el primer tanque. Uno de los tanquistas intentó rendirse saliendo del blindado, pero le dispararon. El primer pelotón no tenía con qué atravesar el blindaje del tanque, así que con Webster a la cabeza, aprovechando su posición avanzada, continuaron su trayecto por la calle que había justo a la derecha, es decir, por aquí, calle Lindenland, y empezaron a registrar casa por casa, derribando puertas y ventanas en busca de enemigos. Tras despejar la calle, se hicieron fuertes en los patios traseros, esperando el contraataque alemán. Webster y varios hombres más del pelotón se dirigieron un poco más hacia el norte, hacia la altura de la iglesia de Nuenen, en un parque que estaba justo al lado. El fuego de las ametralladoras alemanas era cada vez más intenso, dificultando enormemente el avance de los demás pelotones que estaban intentando avanzar por la carretera principal en Bing Farm. En la posición de Webster empezaron a caer proyectiles de mortero, lo que indicaba un contraataque de los alemanes en toda la zona del parque. La situación se empezó a complicar hasta tal punto que los chicos de Webster, con este último a la cabeza, se retiraron todo lo rápido que pudieron hasta donde se encontraba el resto del primer pelotón en Bing Farm. Por el camino se encontraron con los cuerpos de los sirvientes de bazooka, entre ellos el soldado Robert Balklinger, de 24 años, que habían intentado llegar hasta el primer Panther y habían sido acribillados a balazos.
Mientras esto ocurría, los soldados March y McCreary habían salido corriendo hacia el primer tanque británico que avanzaba por la calle principal a la altura de Dean Farm. Se subieron arriba del tanque y hablaron con el comandante para que disparara a la casa que estaba junto al lado del primer Panzer. En la serie Hermanos de Sangre se le atribuye al sargento John Martin el haber ido a avisar al comandante del primer tanque británico la presencia del blindado alemán, pero acorde a la información que he podido encontrar, no ocurrió así. La respuesta por parte del jefe británico sentenció su vida, ya que se negó a disparar y así poder descubrir al blindado alemán antes de que fuera demasiado tarde. Sin conocer la razón o la conversación que pudieron mantener ambas personas, el hecho es que el carro británico continuó su marcha hacia la boca del lobo. Cuando lo tuvo a tiro, el artillero del carro alemán abrió fuego quemarropa contra el carro Conwell británico. Este continuó avanzando sin gobernar, completamente en llamas, dirigiéndose hacia varios paracaidistas que se encontraban escondidos en las cunetas del camino. Entre ellos se encontraba el sargento Bull Randleman, que al ver el tanque saltó de su escondite y empezó a correr en dirección a los alemanes. Fue herido por un disparo en el hombro mientras corría, mientras el resto de tanques británicos abrían fuego hacia las posiciones alemanas. Ya era demasiado tarde para escapar. 4 carros Commonwealth fueron destruidos por el fuego de los Panzers alemanes. Viendo la potencia de fuego del contraataque alemán, los paracaidistas se tuvieron que retirar en compañía de los vehículos restantes por la carretera principal hasta la línea de defensa que habían establecido el resto de fuerzas en la retaguardia, es decir, en esta zona de aquí. Muchos de los hombres habían sido heridos durante el ataque. Como hemos dicho al teniente Buck Colton, una bala le había atravesado el trasero y yacía desplomado al suelo sin posibilidad de caminar. El médico de la compañía Easy, Eugene Rowe, vio caer a Compton y salió corriendo hacia él mientras le silbaban las balas por encima de su cabeza. Con ayuda del sargento Donald Malarkey, el soldado Babe Front y los sargentos William Warner y Joe Toy pusieron a Compton encima de una puerta de madera arrancada de la granja y la arrastraron hasta uno de los tanques en retirada. Bull Randleman no había tenido tanta suerte y sin posibilidad de escapar con el resto de sus compañeros se había escondido en un granero a pasar la noche. Ese mismo día, por la noche, un soldado alemán entró en el granero y Randleman lo mató con la bayoneta. Al día siguiente, miembros de las otras compañías que se habían dirigido hacia Nuenen durante la mañana por orden del mayor Robert Streyer al mando del 2º batallón, se encontraron al sargento Bull Randleman y lo llevaron de vuelta con el resto de la compañía Easy. Tras la retirada de la compañía Easy junto con el resto de los tanques británicos, el coronel Sink ordenó a la compañía Fox con el escuadrón del 44 Regimiento de Tanques que volvieran a atacar la zona aquel mismo día. Lo hicieron por el flanco izquierdo de Nuenen a las 17 horas, pero fueron rechazadas una vez más. Al final del día, todas las fuerzas aliadas se habían retirado en Joven. Esta fue la primera derrota de la compañía Easy. Richard Winters y su compañía se retiraron hasta un suburbio en Inhoven, en Toguerre, estableciendo una línea de defensa que fue mantenida durante 2 días. El 22 de septiembre, el 506 Regimiento recibió la orden de desplazarse a través de la carretera del infierno hasta Uden para defender la ciudad, el último tramo del corredor que pertenecía a la 101. Las columnas de tanques alemanes que venían de la localidad de Helmont estaban intentando una vez más cortar el corredor. Los camiones que transportaban al regimiento y a la compañía Easy atravesaron la localidad de Begel hasta Uden sin encontrar ningún tipo de resistencia. Cuando llegaron a la localidad, Winters y sus hombres establecieron un perímetro defensivo cortando con barricadas todas las carreteras que se dirigían hacia Uden. Los alemanes creían que las defensas eran muy fuertes y no atacaron la ciudad. Menos mal.
El eje de avance alemán se volcó hacia Wegel, que sufrió un auténtico infierno con el bombardeo, y cortaron nuevamente el corredor británico en aquel sector, tal cual veremos a continuación. El día 24 de septiembre los alemanes atacaron la carretera principal del corredor entre los puentes de Wegel y Somme a la altura de la localidad de Erde. Los alemanes se acercaron a los puestos de avanzada de la población con más de 200 soldados de infantería y 4 tanques. Viendo la magnitud de la amenaza, el comandante del 501 Regimiento envió un escuadrón del 44 Regimiento Real de Tanques británico en apoyo de los hombres del primer batallón que se encontraban en apuros. Los alemanes del 6º Regimiento Pfalzensjäger al mando de von der Heydt se habían adentrado en las dunas de arena y contemplaban las calles de Erde, tal cual ustedes pueden ver en el mapa. Este era el mismo regimiento con el que la 101 había combatido en Carentan, en Normandía. Los tanques alemanes llegaron a las 10:05, abriendo fuego contra las dunas, pero sin poder avanzar más allá. Los americanos contraatacaron a las 11 horas contra las dunas de arena, cerca de la ubicación del molino de viento. Sin embargo, 2 tanques Sherman fueron destruidos cerca del molino a manos de un Jack Panther oculto. Cuando un tercer Sherman fue destruido más al norte, los Shermans pasaron a una función de apoyo y el ataque pasó a ser exclusivamente de infantería. A las 12:15 un pelotón de la compañía A del primer batallón del 501 Regimiento de Infantería lanzó su ataque hacia las dunas de arena, tal cual ustedes pueden ver en el mapa, consiguiendo expulsar a los alemanes del lado derecho de las dunas en una frenética carrera, tomando posiciones de ametralladora de frente y cargando a través de un claro bajo intenso fuego alemán. Mataron a 7 alemanes, capturaron a 15 y vieron a 50 de ellos huir hacia el norte. Al final capturaron 5 ametralladoras y un mortero, pero sufrieron numerosas bajas. Tras una breve reorganización, otros 2 pelotones de la compañía A iniciaron su ataque hacia las dunas, realizando su avance de forma similar, disparando ametralladoras y repeliendo un feroz contraataque, tras el cual los alemanes fueron expulsados de las dunas para siempre. Los ataques, aunque exitosos, tuvieron un alto precio. Un oficial y 7 soldados murieron. 13 soldados y 10 oficiales resultaron gravemente heridos y 8 hombres resultaron levemente heridos. Cuando los estadounidenses se preparaban para lanzar otro ataque y despejar a los alemanes al este de Erde, recibieron noticias inquietantes. El bando alemán había cambiado su eje de ataque, alcanzando la carretera principal del corredor más hacia el sur, entre Erde y Saint-Onderrood. La fuerza que había conseguido cortar la carretera estaba compuesta por el 6º Regimiento de Pfalzensjägers y 3 Jack Panthers de la 559 Compañía de Destructores Panzer. El 502 Regimiento de Infantería Paracaidista en Saint-Onderrood los detectó al acercarse al corredor e inmediatamente dio la alarma. 2 compañías fueron enviadas para interceptar a los alemanes, pero estos últimos ya habían tomado la carretera. Los Leones de Carentan, el 6º Regimiento de Paracaidistas Pfalzensjäger, comenzaron a trincherarse en el bosque de Loch de Burg, mientras los Jack Panthers patrullaban la carretera que un par de horas antes había sido la vía de avance para tropas aliadas que intentaban llegar hasta Argen. Los aliados respondieron inmediatamente lanzando los primeros contraataques a cargo de las compañías C y H del 502 Regimiento de Infantería Paracaidista, pero fueron rechazados con la ayuda de los Jack Panther. Desde el norte, 3 tanques Sherman del 44 Regimiento Real de Tanques lanzaron otro contraataque, pero fueron inutilizados por aquellas bestias de acero germano.
A las 18:15 horas se lanzó una última ofensiva desde St. Auden Road, a cargo de un regimiento de reconocimiento británico con un escuadrón de tanques Sherman. Tras avanzar solo un centenar de metros y perder un tanque, el ataque se detuvo al anochecer, situación que fue aprovechada por los alemanes para recibir todo tipo de refuerzos en la carretera principal, llevando consigo cañones del 88 mm. Con las primeras luces del 25 de septiembre, la situación era desesperada. Ese mismo día iba a marcar el fin de la operación Market Garden, con la evacuación, tal y como hemos dicho, de toda la primera división aerotransportada británica de Oosterbeek. Ahora era de vital importancia volver a abrir de nuevo el corredor antes de que las tropas que luchaban en el norte se quedasen sin víveres, municiones y combustible. El 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, recién llegado de la población de Uden, sería el encargado de atacar la carretera y abrir de nuevo el corredor. Los ataques hacia las posiciones alemanas se sucedían sin descanso. La 7ª División Blindada, las llamadas Ratas del Desierto, pertenecientes a las fuerzas de Horrocks, junto a 2 compañías de la 50 División, lanzaron un ataque desde St. Auden Road, pero no consiguieron penetrar las defensas alemanas. Viendo la situación desesperada, el coronel Singh ideó un plan desesperado, atacando desde el norte, mientras el 1er y 3er batallón mantenían la presión. El 2º batallón atacó por el flanco oriental a través de un camino de tierra hasta la aldea de Joveniecen, y desde allí avanzar hacia los bosques de Lattenberg, con el objetivo de atacar desde allí las posiciones alemanas, tal cual puede verse en el mapa. La compañía Easy iba en cabeza, seguida por la misma unidad blindada que les había apoyado en sus ataques anteriores. Nos referimos al Escuadrón B del 44 Regimiento Real de Tanques Británicos. Por detrás de ellos iba el 2º batallón. Los alemanes defensores eran viejos conocidos de los paracaidistas en Normandía. Una vez más, tal y como he dicho, se iban a enfrentar con los Leones de Carentan, los temidos Fallschirmjäger. Cuando giraron hacia el oeste, en el cruce de caminos en la aldea de Joveniecen, el capitán Winters lideraba el grupo de exploradores junto al capitán Nixon y el oficial de inteligencia del batallón. Desde allí seguían el camino para entrar en el bosque de Lattenberg. La compañía Easy siguió el camino sur del extremo del bosque, avanzando hacia el flanco derecho de la carretera principal. Llegaron a una gran duna que estaba posicionada aquí, tal y como veremos a continuación, y desplegaron sus morteros. Desde allí contemplaron algo que no les salía en los mapas. Un gran claro sin la protección de los árboles se extendía varios centenares de metros desde la gran duna hasta la carretera. Actualmente el bosque llega hasta el límite de la carretera, pero por aquel entonces en los mapas solo salía un trozo del bosque. El resto era todo un claro que tenían que recorrer sin protección de ningún tipo. La columna de Winters, con los exploradores, avanzó en primer lugar, seguida por el 2º pelotón hacia la carretera, mientras el resto de la compañía Easy permaneció dentro del bosque en posiciones defensivas. Pronto los defensores alemanes, con el apoyo de un Jack Panther, se dieron cuenta de la jugada y abrieron fuego desde la carretera contra las columnas de Winters. Estos, sin posibilidad de avanzar hasta el perímetro de la carretera cortada, se tuvieron que retirar de nuevo hacia el bosque, escondiéndose por detrás de la gran duna de arena. En la carrera contra las balas alemanas, el capitán Nixon recibió un impacto de bala en su casco, pero milagrosamente salió ileso. Una vez a cubierto, el teniente Winters ordenó abrir fuego de ametralladoras hacia las posiciones defensivas, siendo apoyadas por los morteros del 2º pelotón
a cargo del sargento Ronald Malarkey. Los artilleros de Malarkey tuvieron muy buena puntería destruyendo las ametralladoras MG-42 que estaban barriendo toda la línea del frente. Ahora el peligro era el enorme tanque alemán que rondaba por el perímetro de la carretera. Ante la imposibilidad de destruirlo con las armas que contaba, Winters ordenó retroceder a sus hombres hasta el interior del bosque y avisar a los ingleses para que atacaran con los tanques. Uno de los Shermans, al mando del sargento Neumann, salió de su escondite y se dirigió por el camino que hay en el borde sur del bosque, lo que lo puso inmediatamente a tiro del carro alemán. Sin perder ni un solo instante, este último abrió fuego matando en el acto a 3 de los tripulantes. En el lugar hay una cruz conmemorativa en un árbol que se encuentra en el camino. Todo el segundo batallón pasó toda la noche en sus puestos defensivos a la espera de un nuevo ataque alemán. Por un golpe de suerte, inexplicablemente, aun teniendo la sartén por el mango, los alemanes se retiraron durante la noche, pensando que al día siguiente se tendrían que enfrentar a una fuerza americana infinitamente mayor. Con el nuevo amanecer, no había rastro de las fuerzas alemanas, pero éstas habían sembrado de minas toda la carretera, lo que provocó más retrasos en la apertura del corredor. Tras la retirada del enemigo de la carretera el 26 de septiembre, el segundo batallón volvió a Uden junto con el resto del 506 regimiento. Esta fue la última vez que los alemanes cortaron el corredor. Esos 2 días de retraso acabaron con cualquier esperanza de llegar hasta los paracaidistas británicos en Arnhem. La operación Market Garden había sido un auténtico fracaso, pero la pesadilla para aquellas águilas aullantes no había hecho nada más que empezar. Las órdenes y la historia los llevarían a un lugar que no podrían olvidar jamás, un lugar llamado La Isla. Este lugar de 5 kilómetros de amplitud, situado entre los ríos Rin y Wal, había sido el hogar de la División 43 Wessex los días anteriores, mientras la primera división británica era evacuada de Oosterbeek. Los alemanes al otro lado del Rin observaban los movimientos de los británicos en aquel terreno pantanoso, atravesado por diques de contención de más de 7 metros de altura. El siguiente movimiento de los alemanes era contraatacar cruzando el río y desalojar a todas las fuerzas aliadas para posteriormente avanzar y reconquistar el puente de Nimega. El 2 de octubre de 1944, la 101 División Aerotransportada, que ya había completado su misión en la carretera del infierno alrededor de Begel e Eindhoven, fue trasladada en camión hacia la isla. La compañía Easy, como parte del segundo batallón del 506, llegó a las inmediaciones de aquel lugar el mismo día. Después de atravesar el río Wal por el puente de Nimega, los camiones que los transportaban se adentraron 15 kilómetros tierra adentro, cruzando campos llenos de tanques y piezas de artillería camufladas hasta llegar al pueblo de Zetten. Estos hombres exhaustos y hartos de la guerra tenían que reemplazar a los muchachos de la División 43 Wessex que habían estado combatiendo allí en auxilio de los restos de la primera división británica. El segundo batallón del 506 regimiento junto al regimiento 501 se posicionaron en toda la línea del frente que había ocupado anteriormente el 43 Wessex, flanqueados por la derecha por el 50 ejército británico, tal cual ustedes pueden ver en el mapa. Esto es el río Rin. Aquí estaba Oosterbeek, aquí estaba Arnhem. La primera división británica había sido evacuada por esta zona y la isla ocupaba toda esta franja de aquí entre el río Rin y el río Wal, que era atravesado por el puente de Nimega. La compañía Easy fue conducida desde la localidad de Zetten
hasta una construcción de casas situada frente a un dique de contención en las inmediaciones de Randwick, tal y como sale en el mapa. Al otro lado del dique se extendía un terreno llano, inundado parcialmente en algunos tramos, que era utilizado para el pastoreo. Más o menos a una distancia de 1 kilómetro al norte se encontraba el río Rin. Tomando las posiciones asignadas en aquella zona, Richard Winters ordenó a los pelotones segundo y tercero que se establecieran en la punta de lanza en el lado sur de dicho dique, con el primer pelotón en la reserva. En la madrugada del 4 al 5 de octubre, los alemanes iniciaron el ataque sobre las posiciones aliadas en toda la zona de la isla. La fuerza principal alemana, la 363 División, atacaría el flanco izquierdo del regimiento 506 para echar a patadas a los paracaidistas de allí. Como medida de distracción, varias compañías alemanas de las SS atravesaron el río por un transbordador al norte de Geteren. Tras reagruparse en las inmediaciones del cruce de carretera que baja desde el transbordador hasta el dique, tal cual pueden ver ustedes aquí en el mapa, atacarían a los aliados por su flanco derecho. Fue en este mismo punto donde la compañía Easy se encontró con ellos protagonizando un combate que ya forma parte de los libros de estrategia militar de todas las academias militares de Estados Unidos. Aquel lugar sería bautizado como la Encrucijada. A las 3:30 horas del 5 de octubre de 1944, Winters envió una patrulla al mando del sargento Arthur Yeoman para ocupar un edificio en la orilla sur del Rin y así poder controlar los posibles movimientos enemigos. Aquel antiguo edificio se encontraba junto al embarcadero que estaban atravesando las compañías alemanas en ese momento sin que, evidentemente, Winters lo supiese. La patrulla de 5 hombres avanzó pegada a la cara sur del dique hasta llegar al cruce con la carretera que llevaba hasta el transbordador. Una vez allí, con muchísimo sigilo, Yeoman le ordenó a uno de sus hombres que subiera reptando hasta la parte alta del dique en busca de posibles enemigos antes de continuar la marcha. Para su sorpresa, pudo ver la silueta de una ametralladora alemana que había sido emplazada en las inmediaciones de aquel cruce de carretera. Uno de los alemanes se percató de la presencia del paracaidista americano, dando la voz de alarma al resto de alemanes que se encontraban allí. Bajó corriendo el desnivel del dique mientras una lluvia de granadas les caía encima a él y al resto de sus compañeros. Todos ellos sufrieron heridas por metralla, inutilizando incluso la radio que llevaban con ellos. Al no poder comunicar con el cuartel general, volvieron como pudieron para informar al mayor Richard Winters del encontronazo que habían tenido. Cuando llegaron al puesto de mando, sobre las 4:30 horas, Winters organizó una patrulla de 15 hombres y se dirigieron por el dique hasta el lugar donde Yeoman había sido atacado por los alemanes. Quería conocer de primera mano lo que estaba pasando y cuál era la siguiente jugada de los alemanes. A unos 200 metros del cruce con la carretera, Winters se detuvo con su grupo y pudo observar estupefacto la luz de las balas trazadoras de la ametralladora alemana mientras disparaba de manera intermitente en dirección sur. Le extrañó muchísimo porque en aquella dirección no había ninguna fuerza americana. Les ordenó a sus hombres que se quedaran en sus posiciones mientras él subía por el terraplén del dique con el objetivo de cruzarlo y averiguar qué estaba pasando al otro lado. Tras llegar a la cima pudo observar una zanja pegada a la cara norte de dicho dique, que era lo suficientemente profunda para poder acercarse de manera segura hasta el emplazamiento de la ametralladora. Volvió hasta donde estaban sus hombres y después de dejar a 2 de ellos para proteger la retaguardia, se dirigió con el resto por dentro de la zanja hasta una distancia de unos 200 metros antes de llegar al cruce.
A continuación se dirigió solo hasta la alcantarilla que hay debajo del cruce, es decir, aquí. Desde allí contó la presencia de 7 alemanes que estaban operando la ametralladora. Volvió hasta sus hombres y les ordenó avanzar manteniéndose completamente agachados hasta tener a tiro a los alemanes. Si conseguían sorprenderlos, les clavarían la tapa del ataúd a todos ellos. Toda la escuadra consiguió avanzar sin ser oídos hasta unos 70 metros del cruce de carretera. Una vez allí, Winters le ordenó al sargento Dukeman y al cabo Christensen que prepararan su ametralladora. Luego les asignó a cada uno de sus hombres un alemán al que debían abatir a su orden. Cuando todos ellos tenían enfilados en sus mirillas sus objetivos, Winters les susurró: «Abrid fuego». Tras la primera descarga de fusilería, 4 soldados alemanes cayeron muertos en el acto, mientras el resto intentaban huir en vano cruzando al otro lado del dique. Las balas acabaron con sus vidas. De repente, los de la ISI empezaron a recibir fuego de pequeño calibre desde la carretera y empezaron a retirarse hasta una zanja que transcurría desde el dique hasta el río. Hoy todavía es visible, ya se lo enseñaré después. Tras ponerse a cubierto, Winters solicitó apoyo al teniente Larry Wells para que enviara a todos los hombres del primer pelotón y a varios operarios de ametralladoras. Fue en este momento, mientras estaban esperando los refuerzos para iniciar el ataque sobre la carretera, cuando mataron al sargento William Dukeman, mientras organizaba las filas dentro de la zanja en la que se encontraban en ese momento. Desde la alcantarilla que discurría por debajo de la carretera, los alemanes habían disparado una granada con el fusil, que explotó cerca del sargento, matándolo en el acto. El resto de sus compañeros abrieron fuego sobre los alemanes que habían disparado y los mataron a todos. El mayor Winters sabía que su posición detrás de la zanja era muy comprometida, ya que los alemanes que se encontraban situados detrás de la carretera los podían flanquear muy fácilmente utilizando la cara sur del dique y atacarlos por la retaguardia, es decir, ir por aquí, avanzar por el otro lado del dique y atacarlos por detrás. Por su experiencia en combate, sabía que solo le quedaba la opción de atacar antes de que los alemanes lo hiciesen primero. Estaba amaneciendo cuando llegaron los refuerzos con el resto del primer pelotón. Winters organizó a sus hombres en 3 grupos de asalto apoyados con ametralladoras que cubrirían su avance. El primero de ellos, capitaneado por el teniente Thomas Peacock, atacaría por el flanco izquierdo. El segundo grupo, comandado por el mismo Richard Winters, atacaría por el centro. Por último, el tercer grupo, dirigido por el sargento Floyd Albert, lo haría por el flanco derecho. Estos hombres tendrían que correr unos 250 metros a campo abierto hasta alcanzar el terraplén por donde discurriría la carretera. Los alemanes estaban parapetados detrás de esta, así que era de vital importancia que la sorpresa fuera total si no querían acabar llenos de balas. Aún estaban pensando en lo que se les venía encima cuando escucharon unas palabras de Richard Winters que les heló el alma: «Cargad bayonetas». Después de que unas bengalas de humo marcaran el inicio del avance, las ametralladoras americanas empezaron a disparar mientras las 3 columnas iniciaban la carrera a campo abierto. Richard Winters fue el primero en llegar a lo alto de la carretera, es decir, aquí, hasta lo alto del terraplén. Allá arriba se encontró con un centinela alemán y con más de 100 alemanes que estaban escondidos detrás de la carretera para evitar el fuego de las ametralladoras americanas. Casi sin tiempo para pensar, Winters se puso a cubierto y lanzó una bomba de mano al mismo tiempo que el centinela hacía lo mismo contra él. Gracias a Dios, ninguna de las 2 granadas explotó, ya que ambos estaban tan nerviosos que no les había quitado el pasador de seguridad a las granadas. Tras darse cuenta del error, Winters, fuera de sí,
se levantó del suelo y le pegó un tiro de centinela con su M1 Garand. Acto seguido empezó a disparar contra los más de 100 alemanes que se encontraban parapetados. Vació el peine de su cargador y volvió a introducir uno nuevo para volver a disparar. En ese momento él era el único soldado que se encontraba en lo alto de la carretera, ya que el resto de los 3 grupos todavía no habían llegado. Cuando se produjo el ruido característico de su cargador vacío siendo expulsado de la recámara, Winters se puso a cubierto al mismo tiempo que aquel grupo de alemanes empezaba a huir de aquel hombre que les estaba disparando desde lo alto de la carretera. En ese momento llegó el grupo de Talbert a lo alto de la carretera. Winters inmediatamente les ordenó que abrieran fuego, produciéndose una auténtica masacre entre las filas alemanas. Acto seguido llegaron los chicos de Peacock y se unieron a aquella macabra escena. Los sirvientes de ametralladora llegaron a la línea de carretera al mismo tiempo que otra compañía alemana cruzaba el dique 100 metros por delante de ellos. Es decir, los americanos ya se encontraban encima del terraplén y más alemanes cruzaron el dique en esa dirección para unirse a sus hombres. Esta compañía también fue diezmada mientras intentaba huir en dirección al río. Winters tenía una oportunidad de oro para acabar con todas las fuerzas alemanas. Por ello pidió refuerzos a la compañía Fox para continuar su avance hacia el río. Cuando llegó el pelotón de la compañía Fox, atacaron a campo abierto en dirección al río, es decir, hacia el norte, para expulsar a todas las tropas alemanas, pero las inmediaciones de este fueron atacados por la retaguardia por un gran número de tropas alemanas, con lo que Winters decidió retirarse con todas sus fuerzas, volviendo a cruzar el dique mientras eran bombardeados por un intenso fuego de mortero en el cruce de caminos. Los heridos fueron trasladados en ambulancia y Winters estableció 2 posiciones defensivas para defender el cruce de carretera con el dique. La batalla había acabado. La compañía Easy había cumplido con su deber una vez más. Ahora, una vez hemos visto esto, vamos a ver sobre el terreno dónde están las ubicaciones originales de todas las batallas que les he comentado. Buenas a todos, una vez hemos visto todos los mapas con todas las operaciones, vamos a tratar de identificar todos los lugares por los cuales hemos ido pasando y ver un poco pues cómo están en la actualidad. El primero que tenemos que ver es el puente de la localidad de Son, que fue objetivo del segundo batallón del 506, en el que también se encontraba la compañía Easy. Para ello, aquí tenemos la localidad de Eindhoven, partimos desde aquí hacia el norte y nos vamos hasta el canal de Wilhelmina, hasta que encontramos la localidad de Son, que es la que ustedes tienen aquí. Este es el puente, evidentemente no es el puente original, el puente este fue volado el 17 de septiembre de 1944 y fue sustituido por un puente Bailey para que pudiera atravesar por aquí todo el 30 cuerpo de ejército de Horrocks. Este puente es el que vamos a tener como referencia, ¿de acuerdo? Y lo primero que tenemos que ver, una vez identificado el puente donde está, lo primero que tenemos que ver, como he dicho, es la zona de aterrizaje del 500.000 regimiento entre los cuales se encontraba la compañía Easy. Para ello tenemos que ir hacia el norte a buscar el bosque, que es el que tenemos como referencia, y desde aquí irnos hasta esta zona que ustedes pueden ver aquí. En esta zona, y esta es la granja que yo tengo como referencia, aquí es donde desembarcó, digamos, el segundo batallón del 506. Esta es la zona de aterrizaje de todos los paracaidistas del 506. Aquí al norte, un poco más al norte, fue donde
aterrizaron todos los planeadores con suministros. Nos vamos aquí hasta la granja de Paulus Hofner y nos vamos un momentín a pie de calle. Quiero que tengan una referencia del lugar donde aterrizó todo el 506 regimiento en su avance hacia el puente de Son. En toda esta zona de aquí, un poco más adelante, ya tenemos la granja de Paulus Hofner. Esa granja de Paulus Hofner era una granja que tenían como referencia también los pilotos de los aviones que estaban llevando a todo el 506 regimiento. Aquí tenemos una placa donde pone el nombre de la granja, y si nos vamos de aquí, salimos desde pie de calle y nos vamos encima de la granja, por aquel entonces tenía, aún se puede ver, esto es increíble, aún se puede ver el cartel que pusieron aquellos días de Paulus Hofner en el tejado, para que los pilotos de los aviones pudieran tener la referencia de la granja exacta y a partir de ahí poder soltar a todos los paracaidistas del 506 en toda esta zona. Una vez hemos identificado esa granja y la zona, tenemos que tener en cuenta que todo el segundo batallón se dirigió por este camino hasta la entrada del bosque, es decir, fueron por este camino que ustedes pueden ver, después giraron por este camino hacia el sur hasta la entrada del bosque, donde era el punto de reunión de todo el 506, de todos los batallones del 506 para avanzar hacia el interior de Son. Cerramos el Street View y nos dirigimos por ese mismo camino hasta los primeros árboles de la entrada del bosque, tal cual están ustedes viendo aquí. Fue en esta altura donde tuvieron el primer encontronazo con los tanques que venían por la carretera principal de la entrada a Son, que es lo que tienen ustedes aquí. Esta es la carretera principal a las salidas de Son por aquel entonces, y fue en este lugar. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo esto no estaba, eran todo caminos, eran todo campos, con lo cual era muy fácil ver de lo que había entre esta carretera y esta otra, por donde estaban acantonados todos los paracaidistas. Por aquí habíamos dicho que iban una serie de tanques de los restos de la división Hermann-Göring, que se dirigían desde la salida de Son, que es esta carretera de aquí, hacia el norte. Como los paracaidistas no tenían modo de frenar aquellos tanques por aquel entonces, porque no habían recibido todavía el material que les hacía falta, resulta que habían unos P-51 Mustang y unos P-47 que estaban sobrevolando toda la zona de aterrizaje. Vieron a los tanques y aquí fue donde los enfilaron a casi todos. Si nos dirigimos un poco más en plano general, aquí podemos ver lo siguiente. Aquí se hace una división de fuerzas en las cuales el primer batallón atraviesa el bosque, tal cual ustedes pueden ver aquí, para atacar el puente de Son en la misma línea que yo les estoy marcando con el puntero. El primer batallón avanzaría por aquí y habíamos dicho que tanto el segundo como el tercer batallón irían por estos caminos hasta la carretera principal y luego entrarían en Son por las calles principales, tal cual veremos a continuación. Lo siguiente que tenemos que ver aquí fue que el primer batallón que avanzaba en esa dirección fue frenado por dos cañones del 88 que estaban abriendo fuego desde estas posiciones, lo cual frenó el avance del primer batallón. Y nos vamos a centrar en el segundo y tercer batallón
que avanzaban por estas calles principales que ustedes pueden ver aquí. Fue poco más o menos en esta intersección de calles donde la compañía ISI perteneciente al segundo batallón y el tercer batallón que tenían detrás fueron recibidos con fuego de artillería desde una posición que ustedes pueden ver poco más o menos por aquí. Esto hizo que se dispersaran. De acuerdo, al dispersarse, la compañía ISI giró por esta calle hacia adentro, tal cual yo les voy a poner aquí para referenciar todos los puntos. En el libro les doy la referencia del nombre de una cervecería que se encuentra aquí en una de las esquinas, ¿vale? Esto es la localidad de Son por dentro, esta es la calle principal. Por aquel entonces ha cambiado todo muchísimo, y esta es la calle que llegaba directamente hasta el puente de Son. Cerramos aquí el Street View, volvemos a poner el norte donde toca y nos dirigimos a través de la calle esta, que fue por donde avanzó la compañía ISI con Webster a la cabeza. Iban avanzando, iban cubriendo todas las ventanas de todas las casas y dice en la descripción que les he dado que llegaron hasta el final de la calle. Yo voy a continuar por aquí hasta el final de dicha calle, y en dicha calle llegan hasta un lugar, se lo voy a marcar yo aquí. Vamos por aquí al final con el mismo recorrido que tenía la compañía ISI. Hasta el final de la calle. Se lo quiero mostrar porque esto es bastante interesante. Si se dan cuenta, en el final de la calle esta llegamos a la intersección, y en esta intersección un poco más hacia adelante llegamos a un puente que atravesaba el río Dommel por aquí. En este lugar es donde los hombres de Richard Winters, si no todos, la gran mayoría de ellos, fue en este lugar donde el pelotón tuvo el primer contacto desde una granja con una ametralladora alemana. Esta granja es la que está situada aquí, y la ametralladora alemana es la que tenemos, esta es la posición en la que estaba la ametralladora alemana. Webster cuenta que él se dio cuenta de que aquí había la ametralladora y abrieron fuego desde esta posición hacia la ametralladora, neutralizando este punto. Si no se llegan a dar cuenta que los alemanes que estaban aquí con la ametralladora y habían visto aquí a los americanos y los confundieron con ellos, si no se llegara a dar cuenta esto Webster, estarían todos muertos a la entrada del puente, porque una ametralladora alemana MG-42 eran apodadas las motosierras de Adolfo Hitler, es decir, la cadencia de disparos era tan alta que posiblemente hubiera cegado de todo el pelotón. Después de tener el primer encontronazo con la ametralladora alemana, el relato continúa que la compañía ISI, parte de la compañía ISI junto con el resto de batallones, atacaron unos por la carretera principal, destrozando el cañón del 88 que había abierto fuego sobre ellos, y el resto de la compañía ISI avanzando desde este puente por el interior de estas casas, por los patios, etcétera, hasta el mismo canal. Una vez aquí avanzaban en esta dirección hacia el puente, pero en ese momento el puente de Son fue volado por los aires. Aquí es donde se produjo todo lo que les están enseñando en los mapas. Una vez hemos visto esto,
El siguiente punto donde me tengo que parar es el avance de la compañía Easy con los carros de combate hacia Nuenen. Para ello hago un pequeño paroncito y continuamos. Para ver el recorrido de la compañía Easy hasta Nuenen, nos tenemos que dirigir hacia uno de los suburbios que hay en la localidad de Eindhoven, que es este que ustedes pueden ver por aquí. Desde aquí les fue ordenado que junto con los tanques del 44 Regimiento se dirigieran desde los suburbios por esta carretera que ustedes pueden ver aquí, que va directa hasta la localidad de Ulmen. Por lo tanto, continuamos por esta carretera y vamos siguiendo el trazado, poco más o menos, para que ustedes puedan ver por dónde avanzaron. Siguieron por esta carretera hasta aquí y poco más o menos, y voy a irme a pie de calle en esta posición. En este lugar fue donde la columna de la compañía Easy, que iba encima de los carros del 44 Regimiento, poco más o menos fue en esta distancia. Por aquí detrás discurre otra carretera, no sé si era la original de aquella época, pero es exactamente el lugar donde nos encontramos, y vuelvo a repetir que fue este el lugar donde se encontraron en su avance con los Senioruga, que venían de la localidad de Ulmen por esta carretera hacia el sur. En este lugar fue donde respondieron al fuego, se bajaron de los tanques británicos abrieron fuego contra los Seniorugas que iban en esta carretera y los pusieron fuera de combate. Este es el lugar que también sale en la serie Hermanos de Sangre, que en el avance relata ese hecho, ¿de acuerdo? El primer encontronazo con los Seniorugas. Si cerramos el Street View, después de este primer encontronazo, voy a poner esto un poquito más alejado. El sitio es este de aquí, por el cual iban los tanques del 44 Regimiento y la compañía Easy, y los Seniorugas venían poco más o menos, estaban en esta dirección, ¿de acuerdo? Por una de las carreteras que ustedes pueden ver por aquí. Lo que pasa es que no puedo asegurar que el trazado de esta nueva carretera fuera el original de aquella época, pero tuvieron el encontronazo con los Seniorugas en esta posición de aquí, ¿de acuerdo? Una vez seguimos por la carretera esta y continuamos hacia el norte, hacia la localidad de Nuenen, que es la que tenemos, y por aquí, continuamos por aquí, y una vez aquí, siguiendo por este tramo de carretera, llegamos hasta este cruce de calles. Este cruce de calles voy aquí a detenerme, ¿vale? Porque aquí es bastante interesante lo que les voy a contar. Si se dan cuenta, aquí encontrarán al lado a mano izquierda de estos bancos que ustedes pueden ver aquí es donde se encuentra una placa, es un monumento evidentemente. Aquí es en el lugar exacto donde se encontraba la famosa granja Bink Farm, que es donde se refugiaron los paracaidistas cuando empezaron a recibir el fuego de las ametralladoras y de los tanques. Por esta calle principal, evidentemente todo esto ha cambiado, aquí no había ni una sola casa, es decir, era un camino de tierra, era una pequeña carretera que vamos a seguir nosotros por aquí. Esta es la calle principal donde tuvieron el encontronazo con los tanques
tal y como veremos a continuación. Los tanques del 44 Regimiento con la compañía Easy avanzaban por este camino que ustedes pueden ver aquí. A ambos lados del camino habían unas zanjas, que eran las zanjas que seguían para refugiarse los miembros de la compañía Easy, mientras los regimientos del 44 Regimiento Británico de Tanques continuaban por esta calle principal. Aquí salimos de pie de calle y vamos a intentar identificar las diferentes posiciones que tenemos. Aquí había un terraplén desde el cual los alemanes abrieron fuego sobre los tanques británicos y la compañía Easy, que se dirigía por aquí, y vamos a ver dónde estaban situados los tanques que aparecieron en la serie Hermanos de Sangre y que le cortaron el paso a la 44 División, al 44 Regimiento de Infantería Británico y la compañía Easy. Si continuamos por esta calle principal, y me voy a ir a pie de calle, continuamos por aquí hasta el próximo cruce de calles. Por aquí era por donde avanzaron el primer y el segundo pelotón de la compañía Easy. Y si vamos por esa calle principal que les he marcado, llegamos hasta un cruce de calles, esta que ustedes pueden ver aquí, que se llama la calle Linderman. Esta es la calle Boert, que va en aquella dirección, y aquí vemos este edificio que hace esquina. Aquí es donde se encontraba, en esta posición, la antigua casa del chaval de 16 años que detectó los tanques, y poco después de la guerra fue cuando hizo un escrito, una serie de cartas, un libro, donde indicaba la posición exacta de los tanques. Aquí estaba el primer tanque, que estaba camuflado y que abrió fuego sobre los tanques británicos que venían por esta carretera. Esta calle Linderman es donde avanzaron el primer y segundo pelotón, ¿vale? Porque les estaban atacando los alemanes. Si vamos por la calle Boert, y para ello salgo de pie de calle, vuelvo a poner al norte donde toca, y siguiendo por la calle Boert tenemos que ir hasta el primer cruce de calles, no, hasta aquí. Justamente en este cruce, un poco más posicionado por aquí, aquí en esta zona es donde se encontraba el segundo tanque Panther de los tres que cubrían toda esa línea defensiva que tenían los alemanes. Poco más o menos en esta zona. En los mapas sale mucho mejor, pueden identificarlo perfectamente. Después otro punto que les quiero enseñar. Para ello salimos de pie de calle, vamos por aquí hasta que llegamos. Esta es de la calle que avanzaron el primer y el segundo batallón, entre los que se encontraban Western, hasta que alcanzaron este parque que ustedes pueden ver aquí, más o menos. Aquí se tuvieron que replegar otra vez. Y después de esto quiero enseñarles la ubicación del tercer tanque. Ese tercer tanque estaba posicionado, a ver si, vale, de lo que es el tercer tanque de los tres que salen en el mapa, el tercer tanque estaba posicionado más o menos en esta posición de aquí, colocado en esta posición. Voy a irme a pie de calle a ver si puedo ver. Y este era el tercer tanque Panther. Aquí es donde estaba ubicado el antiguo cementerio de Nuenen. Este cementerio ha sido trasladado hasta otra zona. Todas estas casas aquí no estaban, aquí había un descampado, y el tercer tanque estaba situado aquí y estaba apuntando hacia la carretera principal de Nuenen. Evidentemente todos estos edificios aquí no estaban. Una vez hemos visto esto, aquí ya les he descrito
las partes de toda la batalla que tuvo lugar, ¿de acuerdo? Acuérdense, primer tanque, segundo tanque y tercer tanque posicionado aquí, y desde aquí habría un fuego sobre la carretera principal, que es por donde, como ya he dicho innumerables veces, es por donde avanzaron los tanques de la 44 Regimiento, y se tuvieron que volver a retroceder y establecer un perímetro defensivo aquí en la zona. Esta fue la primera derrota que tuvo la compañía Easy en toda la Segunda Guerra Mundial. Una vez hemos visto esto, nos vamos hasta la localidad de Wegel para ver dónde fue roto el corredor, tal y como les hemos explicado. Aquí, partiendo del mismo suburbio de la localidad de Eindhoven, que esto es enorme, esto ha cambiado evidentemente, nos dirigimos hacia el norte para buscar el puente de Son. Esto es Eindhoven, aquí es donde está el puente de Veslo, luego esto es el canal de Wilhelmina, y nos vamos al puente de Son que ya hemos visto. Cruzando el puente de Son nos dirigimos por la carretera principal hacia el norte, enlazamos por aquí y vamos viendo, si se dan cuenta, esto era el pueblo de Oden Road con el puente fantasma que ya hemos visto en otros episodios y el puente principal que tenían que tomar, y desde aquí seguimos hacia el norte hasta la localidad de Wegel, que es la que ustedes pueden ver aquí con los 4 puentes. Acuérdense, es en esta posición de aquí donde se cortó el corredor, tal cual les enseñaré a continuación. Habíamos dicho que si nos fijamos aquí era donde estaba todo el perímetro defensivo del 501 Regimiento, que estaba cubriendo toda esta parte del corredor. En la localidad de Erde, en esta dirección fue donde atacaron los Falsenjägers con los tanques Jet Panther. Aquí, aunque evidentemente hoy en día ya no puede verse, aquí donde estaban ubicadas las dunas de arena que fueron atacadas por los alemanes, pero no consiguieron cruzarlas. Después el segundo batallón del Regimiento 501, la compañía A y la compañía C, atacaron hacia el norte en esa dirección para tirar de aquí a los alemanes que estaban atacando hacia Erde. Al final pudieron repeler los ataques de los alemanes, pero los alemanes atacaron por el flanco sur de el saliente hasta alcanzar este tramo de carretera, que finalmente fue donde fue cortado todo el corredor en esta altura que ustedes pueden ver aquí. Quiero que se queden con esta zona de aquí y con este bosque que ustedes pueden ver en esta zona de aquí. Aquí, partiendo de ese bosque, tenemos que tener en cuenta que desde el sur intentaron atacar para romper el corredor, para intentar volver a abrir el corredor, pero los ataques fracasaron. Entonces el coronel Sink ordenó al 506 que atacara tanto el primer batallón, el segundo batallón, el tercer batallón que estaba en reserva, y luego el 501. El primer y tercer batallón atacaron por la carretera principal hasta donde estaba cortado el corredor, que era aquí, y el segundo batallón, junto con la compañía Easy y los tanques del 44 Regimiento, atacaron por este flanco que ustedes pueden ver aquí. Por esta carretera general voy a seguirla
aquí es por donde atacaron. Aquí está la carretera principal del corredor. Siguieron por aquí, tal cual les voy a enseñar. Y cuando llegaron a esta intersección de caminos, que ustedes pueden ver aquí y queda muy bien reflejado en el mapa, se dirigieron por aquí para adentrarse en el bosque de Zochen, que es el que tienen aquí, que es el que estaba en el flanco derecho de la carretera. Desde allí establecer puntos fuertes, que ahora veremos dónde estaban, y poder atacar la carretera. Yo voy a seguir todo el camino este, pero que tengan un poco de paciencia, porque esto es para mí de vital importancia que lo conozcan. Avanzamos por este camino hasta el otro cruce de caminos que marca el sur, el extremo sur del bosque que daba directamente a la carretera del corredor. Vengo por aquí, voy a esperar a que se ponga esto en marcha, continúo, yo continuaría recto hasta el final del bosque, perdón, hasta el final del camino, que es el que tienen ustedes aquí. Hemos llegado hasta aquí. Estamos en este punto poco más o menos, y desde este punto quiero que se den cuenta que continúan por esta carretera que ven ustedes aquí hasta alcanzar poco más o menos, voy a identificarlo en el mapa, y por esta calle, por este camino que ustedes pueden ver aquí, llegar en sus posiciones defensivas hasta el tramo de carretera del corredor que estaba cortado. Sitios que debemos de identificar: la gran duna, tras la cual la compañía Easy y el segundo pelotón de morteros en el bosque de Lattenberg, donde se ubicaron, estaba posicionado más o menos aquí. Aquí había una gran duna en la cual los diferentes pelotones se posicionaron en lugares defensivos y montaron puestos de mortero que tenían posicionados por aquí. Los tanques del 44 regimiento se quedaron detrás en esta zona para intentar no ser vistos durante el ataque hasta el corredor. Aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. Por un lado, actualmente el bosque llega hasta el final, pero por aquel entonces, en septiembre de 1944, desde que el cruce de estos dos caminos hasta el corredor, aquí no había bosque, estaba todo cortado, era un claro, el cual ponía al descubierto cualquier tipo de avance que pudieran tener los chicos de la compañía Easy hasta la carretera del corredor. Las posiciones de las MG-42, había una posicionada al final del camino que marca el fin del bosque de Lattenberg por el sur, y cuando llega a la carretera aquí estaba posicionada una MG-42. Después había otra puesta por aquí, y por aquí, al otro lado del camino, es donde estaba situado el Jack Panther. Un Jack Panther es un tanque alemán con un blindaje muy grandote y que es de todo menos amigable, de acuerdo, por así decirlo. Una vez estamos en situación, las defensas de la compañía Easy estaban detrás de la gran duna que estaba posicionada por aquí, todo esto que ustedes pueden ver aquí estaba el claro, y una vez tenemos esto en cuenta, Winters no tuvo más narices que hacer una avanzadilla para ver qué es lo que estaba pasando. Esa avanzadilla avanzó, valga la redundancia, desde las posiciones defensivas de la gran duna
por este claro hasta la carretera. Esta línea marca el avance de los exploradores con Winters a la cabeza del segundo pelotón. Evidentemente, mientras avanzaban, las ametralladoras que estaban posicionadas aquí abrieron fuego sobre ellos y tuvieron que replegarse otra vez hasta detrás de la gran duna, detrás de las posiciones defensivas. Una vez en esas posiciones defensivas, el segundo pelotón de morteros de Roland Malarkey, que también estaban posicionados por toda esta zona, abrieron fuego sobre las posiciones defensivas alemanas que estaban en el corredor, inutilizando las dos ametralladoras alemanas que estaban situadas en los puntos que les estoy marcando y que pueden ver perfectamente ustedes en el mapa. Después de esto, el Jack Panther estaba rondando por aquí, de lo cual hacía extremadamente peligroso reanudar un avance para tomar el corredor, con lo cual el capitán Winters, que estaba aquí parapetado, se fue en busca de los tanques del 44 regimiento que estaban posicionados por aquí detrás. Fue a buscar y fue aquí donde el tanque, de acuerdo, avanzando por aquí hasta el corredor, y fue poco más o menos en esta posición. Hay un árbol que tiene la placa que lleva su nombre, donde el carro Sherman de Neumann fue alcanzado por el Jack Panther que estaba posicionado aquí, lo cual inutilizó este camino. El resto de tanques no pudieron avanzar y la compañía sí se replegó en todas las posiciones defensivas dentro del bosque de Lattenberg, tal y como pueden ver aquí. El camino llega hasta aquí. Bueno, voy a ver si puedo identificar este árbol. Como les he dicho antes, este era el camino que marcaba la delimitación sur del bosque de Lattenberg, tal como pueden ver aquí. Por aquí avanzó el carro Sherman, al fondo está la posición del corredor, y si voy más hacia adelante llego a otra intersección de caminos donde poco más o menos fue interceptado el carro Sherman. Voy a enseñarles dos fotografías para que se puedan hacer la idea de lo que allí ocurrió. Esta es una fotografía de aquella época con su tanque. Fue impactado por el Jack Panther que había en el corredor. Aunque aquí ven el tanque que está entero, es decir, aquí no importa, así como en las películas sale que cuando impactan el tanque explota, aquí no hace falta. Aquí solamente hay que buscar el agujero de entrada en el blindaje, y una vez entraba explotaba dentro, con lo cual ya se pueden hacer una idea de lo que se encontraron aquí dentro, ¿de acuerdo? Este es el tanque de el sargento, tal y como he dicho, y ahora les voy a enseñar una fotografía de un árbol con una placa que está situado en el punto exacto donde mataron al sargento Neumann. El camino que lleva hasta la carretera principal del corredor que está aquí detrás, y este es el punto exacto donde hicieron blanco sobre aquel tanque británico. Esta placa, si no recuerdo mal, su esposa, su viuda, años después habló con las autoridades locales para que pusieran una placa en aquel lugar, y esta es la placa que recuerda el lugar exacto del ataque del 44 regimiento de carros blindados hacia el corredor cortado de Wegel, y el lugar donde aquel tanque fue puesto fuera de combate. Nos dirigimos hacia Wegel, de Wegel hasta Uden, que está más aquí. Luego vamos al puente Grave, que es el que tenemos aquí. Por aquí nos vamos hasta Nimega, que es donde acaba la zona
de la 82 División Aerotransportada, y desde Nimega nos vamos a buscar la localidad de Arnhem, que es la que tienen ustedes aquí. Aquí tenemos la localidad de Arnhem con el puente de Jungfrost, aquí la localidad de Oosterweg, y desde aquí nos vamos a buscar, siguiendo el río Rin hacia el oeste, nos vamos a buscar la localidad de Randwick, que es donde parte de la 101 aerotransportada, el 506, se desplegaron en esta posición. Todo esto que ustedes ven aquí es la posición donde estaba ubicada la isla. Una vez hemos llegado a Randwick, quiero enseñarles todas las posiciones que hay que tener en cuenta. Aquí es donde estaba colocado el cuartel general de la compañía Easy, y si nos fijamos aquí, esto actualmente es una carretera, pero por aquel entonces era el famoso dique, que era como un muro de contención que separaba esta zona que ustedes pueden ver aquí de la parte norte que se dirigía hacia el Rin. Esta era la zona de operaciones de la compañía Easy, tal cual vamos a ver a continuación. Siguiendo este dique más hacia el este, quiero posicionarnos aquí, tal cual les voy a enseñar, y podemos ver, vamos a ver si me puedo posicionar a pie de calle. Yo creo que sí. Vuelvo a repetir, esto es el famoso dique, que actualmente es una carretera, antes estaba un poco más empinado, ¿de acuerdo? Y por aquí es por donde avanzó el día 5 de octubre a las 3:30 horas de la madrugada la primera patrulla del sargento Arthur Yeoman, que venía por aquí, hasta llegar, se dirigieron por aquí hasta llegar más hacia adelante, tal cual les voy a mostrar a continuación. Para ello me voy a cerrar el Street View, vuelvo a poner el norte y me dirijo por esa misma carretera que es el dique hacia esta posición que ustedes pueden ver aquí. Aquí era donde estaba posicionada la ametralladora alemana, que descubrió el avance de la patrulla y abrieron fuego sobre ellos, hiriendo a la gran mayoría de ellos. Cuando regresaron al cuartel general de Winters a la cabeza mandó una segunda patrulla por el dique para encontrar la ametralladora y saber cuál era la situación, tal cual les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos una perspectiva general de todo el campo de batalla, que es el que les voy a enseñar a continuación. Aquí hemos dicho que estaba el cuartel general y los hombres de la primera habían avanzado por este lugar hasta la posición de la primera ametralladora. Aquí vamos a ver los diferentes puntos importantes. La siguiente patrulla que mandó Winters avanzó por el mismo sitio que había avanzado la patrulla anterior. Alcanzaron poco más o menos, en este tramo fue donde Richard Winters cruzó el dique, haciendo esperar a sus hombres aquí. Eso todo sale de la serie de Hermanos de Sangre, y avanzó por aquí hasta encontrar por al lado del dique una especie de zanja por la cual podían avanzar sin ser vistos hasta la posición de la ametralladora. Cuando hubo visto esta zanja que ustedes pueden ver aquí, retrocedió y volvió a cruzar el dique, avisando a todos sus hombres que avanzaron por la zanja hasta el lugar donde estaba posicionada la ametralladora. Aquí es donde está el famoso cruce de caminos Crossroads, que enlaza el dique con la carretera que llegaba hasta
la zona de transbordador donde las SS habían hecho un segundo cruce de distracción para cruzar el Rin. El objetivo principal de la patrulla que había enviado Winters era esta casa que ustedes pueden ver aquí, desde la cual se podía ver perfectamente lo que es la posición de el transbordador en el Rin para intentar evitar posibles pasos de alemanes. Aquí ellos avanzaron por esta zanja que ustedes pueden ver aquí. Después iremos viendo más cosas. Aquí es donde estaba posicionada la ametralladora. Me voy a pie de calle y es aquí donde les quiero mostrar varias cosas. Por un lado, aquí está Crossroads. Aquí tenemos un monumento al ataque de Winters, que ya veremos posteriormente cómo se produjo. En esta posición era donde estaba posicionada la ametralladora. Por aquí al lado pueden ver la zanja. No sé si se puede ver. Sí, puede verse todavía esa zanja que por aquel entonces era mucho más profunda, y hasta donde se posicionaron un poco más o menos los hombres de Winters por aquí. Aquí es donde estaba puesta la ametralladora y en la cual abrieron fuego sobre ella, inutilizándola por completo. Después empezaron a recibir fuego de mortero y de ametralladora ligera desde las posiciones alemanas que estaban posicionadas en esta zona de aquí, tal cual puede verse en la serie Hermanos de Sangre. Los hombres de Winters retrocedieron hasta una zanja natural que todavía hoy en día puede verse, poco más o menos. Les voy a marcar el punto exacto. Los hombres de Winters se retiraron por aquí hasta avanzar hasta esta línea que ustedes pueden ver aquí. De aquí es donde había una trinchera natural. Voy a irme a pie de calle para ver si todavía puede más o menos verse la zona. En este lugar, poco más o menos, voy a ver si puedo desplazarme por aquí para que lo puedan ver mejor. Vale, poco más o menos a esta altura es donde estaba la zanja donde se replegó Richard Winters con sus hombres para posteriormente el siguiente día avanzar a las 3 escuadras desde esta posición de aquí, tal cual pueden ver ustedes en toda esa línea. O sea, cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí está donde estaban los dos puestos de ametralladoras, y aquí fue desde donde inició la carga a la bayoneta Winters con las 3 escuadras hasta subir al terraplén de cruce de caminos. Los alemanes estaban situados en toda esta parte que ustedes pueden ver aquí. Es donde en la serie donde tiran el bote no acaba de ponerse en marcha con el humo y Richard Winters echa a correr. Es en esta zona de aquí donde Richard Winters empieza a correr. Realmente no pasó exactamente así, sino que Winters era el que más corría, el resto iban detrás, y Winters fue el primero que llegó en carrera desde la zanja hasta el terraplén que ustedes pueden ver aquí. Él llegó hasta esta posición de aquí, subió, aquí es donde se produjo la carrera, subió aquí encima hasta el terraplén y pudo comprobar, aquí es donde estaba el centinela alemán, donde se empezaron a tirar granadas el uno contra el otro, y al final Winters acabó matando a aquel centinela. Aquí es donde estaban todas las tropas alemanas que estaban esperando atacar a Winters por la retaguardia, y Winters desde esta posición empezó a abrir fuego sobre los alemanes. Poco después el resto de escuadras llegaron hasta la altura del terraplén. Aquí fue donde cogieron todos los puestos de disparo y acribillaron a todos los alemanes que estaban posicionados aquí. En la serie sale que otra escuadra alemana cruzó el Rin
El dique es este que ustedes pueden ver aquí. Los alemanes cruzaron de un punto a otro y se sumaron a los que ya estaban aquí. Al final Winters y todos sus hombres pudieron acabar con todos ellos o con la gran mayoría de alemanes. El resto se replegaron en esa dirección hasta el Rin, hacia el transbordador. Y aquí fue donde tuvo lugar la famosa batalla que les acabo de describir. Esto es uno de los capítulos que más me gustan de toda la serie, y aquí tienen el lugar exacto donde esto tuvo lugar. Espero no haberles aburrido mucho, y con esto acaba nuestro libro sobre Market Garden. Espero que les haya gustado, y si tienen ocasión, por favor, visiten todos estos lugares.